Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, que hoy está pasando por una crisis de incalculables dimensiones. Pueblo de Venezuela que ha tenido que soportar lo que hemos escuchado y lo que cada quien está viviendo en su casa, en su sitio de trabajo, cuando puede ir a trabajar. La crisis de Venezuela nunca debió existir. Este es un país bendecido por Dios. Este es un país que tiene toda la infraestructura para poder contar con calidad de vida a su población, para que podamos estar bien, para que sintamos que podemos contar con servicios públicos, que podemos tener un país de oportunidades, de estudio, de trabajo, de emprendimiento. Pero la situación que hoy estamos viviendo es lamentable e inaceptable. En medio de esa crisis que ha hecho que tengamos días enteros y continuos sin electricidad, sin agua, sin aseo urbano, sin transporte público, con gente caminando kilómetros y kilómetros, en el caso del Zulia, bajo un inclemente sol. En medio de esa situación, el pueblo de Venezuela ha tomado la decisión de salir a ejercer el legítimo derecho a la protesta, artículo 68 de la Constitución Nacional. Todos tenemos derecho a manifestar pacíficamente, sin armas, y eso es lo que ha hecho el pueblo de Venezuela en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses. Pero también sabemos que durante años esta dictadura ha ido formando grupos irregulares, armados, paramilitares, a los que ha denominado colectivos, que tienen como responsabilidad, entre comillas, supuestamente garantizar la paz, y garantizan la paz a través de la violencia. Eso es a lo que supuestamente están llamados, a utilizar la violencia para acallar a un pueblo que sale a la calle a ejercer su legítimo derecho a la protesta. Hemos visto un video que ha difundido la misma dictadura, también para generar miedo, para que la gente se quiebre, para que la gente sienta que ni siquiera el derecho al pataleo lo puede ejercer. Un video donde un personaje nefasto de esta dictadura se muestra en el estado Yaracuy, acompañado de gobernadores y acompañado de encapuchados, supuestamente formándose o deformándose en la práctica para defender lo indefendible, que es la dictadura que hoy se ha convertido en oprobio para la patria venezolana. Hemos visto también a quien usurpa la presidencia de la República, haciendo llamados a esos grupos paramilitares, utilizando los medios de comunicación, utilizando al Estado y los recursos del Estado venezolano, no solamente para constituir esas supuestas organizaciones, sino para hacerles llamados a que salgan a la calle a impedir la manifestación del pueblo. Y hemos visto lo que ha sucedido, ataques a diversas comunidades. En distintas ciudades del país han salido estos llamados colectivos, que no son más que grupos paramilitares, a agredir al pueblo venezolano. Ese pueblo que está cansado de no tener agua, de no tener electricidad, de no tener ningún servicio público, y siente que lo único que puede hacer es salir a patalear, a pelear, a reclamar. Y cuando sale a reclamar, entonces estos grupos paramilitares salen a la calle y agreden a los ciudadanos. Es impresionante que produzcan muerte, que produzcan lesiones, que produzcan zozobra en las comunidades, que violen el hogar, que se metan en los conjuntos residenciales, que ataquen a la gente, que se metan también
en espacios de comercio y saqueen esos espacios de comercio. En Venezuela, hoy por hoy, quien usurpa el Estado se ha convertido también en promotor del terrorismo, porque está demostrado y en toda la literatura está claramente establecido que lo que hacen son actos de terrorismo. Y en definitiva eso es terrorismo de Estado. Por eso nosotros hoy queremos venir a mostrar solidaridad con el pueblo venezolano y a decirle que a pesar de los riesgos que podemos correr, todos, el pueblo, acompañado por sus diputados, acompañado por sus dirigentes, no solamente tenemos el derecho, sino que tenemos la responsabilidad de ejercer la protesta como mecanismo de lucha para lograr no solo reivindicaciones, sino para lograr que se vaya Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa y podamos iniciar definitivamente un proceso de reconstrucción nacional. Solidaridad con ese pueblo. En el caso del Zulia hemos visto, y lo podrán decir los diputados de cada una de las regiones del país, pero concretamente en el Zulia vimos el caso el domingo en la noche de una comunidad del barrio La Polar, en el municipio San Francisco de Maracaibo, que hastiada por la situación salió a reclamar y lamentablemente una señora fue asesinada por este grupo de colectivos armados. Ella tenía legítimo derecho a sus 70 años de edad de salir a protestar y una bala la alcanzó en su cara y perdió la vida. Por eso, solidaridad con un pueblo que no solo vive en crisis, sino que por salir a protestar por esa crisis es reprimido por unos sinvergüenzas irresponsables. A veces hay represión por parte de los organismos formales, institucionales, pero ahora la represión también es por parte de grupos paramilitares. Nosotros queremos venir hoy a proponerle a esta Asamblea Nacional, y ahí está el proyecto de acuerdo que estamos presentando y que esperamos sea leído, discutido y aprobado por esta Asamblea Nacional, que nosotros hoy declaremos a estos grupos llamados colectivos, que son grupos armados paramilitares, como grupos terroristas que han venido al país a destruir la sana convivencia y que hacen todo un esfuerzo para mantener en el poder al irresponsable de Nicolás Maduro, sin contar con apoyo popular, sino tratando de contar con la fuerza. Por eso creo que es conveniente que los califiquemos con todas las consecuencias nacionales e internacionales que eso puede tener como grupos terroristas y que estén en la lista de los grupos terroristas que en el mundo hacen lo que les da la gana para tratar de imponer no solo ideas, porque a veces ni las tienen, sino para imponer formas de vida a pueblos que tienen tradición democrática, como es el pueblo venezolano. También queremos proponer que desde la Comisión de Política Interior se haga una recopilación de cada uno de los casos, del más pequeño, de la más pequeña agresión que hayan podido cometer esos grupos terroristas paramilitares hasta la más grande. Cada uno de los casos en cada pueblo y ciudad del país sean totalmente documentados, recopilados, y que ese expediente se guarde para cuando Venezuela tenga un verdadero sistema de justicia, porque son delitos de lesa humanidad que no prescriben, pero que además ese expediente en materia de justicia nacional se resguarde, pero en materia de justicia internacional que ese expediente vaya hasta la Organización de Estados Americanos y que vaya también hasta el secretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas, que es el encargado de la Oficina de la Lucha contra el Terrorismo, y que ambas instancias, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, declaren a estos grupos también como terroristas con todas las consecuencias que eso puede implicar. Pero que también ese expediente vaya a la Corte Penal Internacional, que vaya con toda la documentación y que eso sirva
para que se establezca la responsabilidad penal del usurpador del poder en Venezuela, el señor Maduro, pero también la responsabilidad penal de quienes lo acompañan como cómplice en todo esto. Venezuela es un gran país y Venezuela va a salir de esta situación. Y a pesar de toda esta realidad de crisis profunda, de represión, de persecución, de muerte, de hostigamiento, de esa realidad de meterse en la casa, en los conjuntos residenciales, para tratar de acallar a un pueblo, este pueblo se está levantando y va a seguir levantándose hasta lograr sacar a Nicolás Maduro e iniciar un proceso de reconstrucción nacional para que todos los venezolanos vamos a ser llamados. Así que ahí dejamos esa propuesta para que sea discutida por esta Asamblea Nacional y de ser aprobada quedarán entonces declarados por el poder legítimo de la Asamblea Nacional como grupos terroristas, y eso intensificará la lucha hasta lograr el rescate de la democracia, el rescate de la libertad y el derecho de los venezolanos a ser gente, a vivir bien. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.